Elon Musk se burló en su día de la idea de fabricar un smartphone, pero cuando Apple y Google amenazaron con retirar Twitter de sus tiendas de aplicaciones, se rompió el silencio. El teléfono Tesla dejó de ser un rumor descabellado para convertirse en un audaz contraataque. No se trataba solo de fabricar un dispositivo, se trataba de liberarse de las garras de los gigantes tecnológicos. Ahora, en 2025, el enfrentamiento es real. Tesla iPhone Starlink VS, iPhone 16 Pro Max. Por un lado, Apple, el maestro de la perfección elegante dentro de su jardín amurallado. Por el otro, Tesla, a la carga con satélites Starlink, cerebros de inteligencia artificial y la misión de reescribir las reglas. ¿Es este el comienzo de una nueva era, o solo otra fantasía lunar? Sumerjámonos y descubrámoslo, la verdad podría dejarte boquiabierto. ¿Cómo lanzará y producirá Tesla su teléfono? Los susurros se han convertido en tormenta, el salto de Tesla al mundo de los smartphones ya no es solo una fantasía descabellada. A medida que se acerca el año 2025, las especulaciones en torno al Tesla iPhone se han disparado. Aunque Elon Musk descartó en su día la idea de fabricar un teléfono, las últimas señales procedentes del círculo más cercano a Tesla sugieren lo contrario. Y ahora, los expertos del sector, los analistas tecnológicos e incluso los competidores están expectantes. No se trata solo de lanzar otro dispositivo estrella, sino de poner patas arriba un sector que, durante demasiado tiempo, ha estado controlado por los gigantes de siempre, Apple y Google. A pesar de la falta de un anuncio oficial, las pruebas se acumulan. Elon Musk ha dejado caer suficientes miguitas de pan a través de crípticos tweets, entrevistas y sutiles pullas a las grandes tecnológicas para dejarlo claro, Tesla está preparando algo grande. Con Apple y Google ejerciendo un inmenso poder sobre sus tiendas de aplicaciones y ecosistemas, Tesla puede considerar que un smartphone no es un lujo, sino una necesidad, una herramienta para liberarse de las plataformas restrictivas y construir un nuevo sistema abierto impulsado por Starlink. Este posible teléfono no solo serviría para hacer llamadas o ejecutar aplicaciones, sino que sería un nodo de una red mucho mayor que conectaría satélites, coches, casas y, posiblemente, incluso el cerebro. Las patentes filtradas no hacen más que echar leña al fuego. Han aparecido planos de software centrado en la inteligencia artificial, interfaces de redes neuronales y módulos de comunicación por satélite, que dibujan el panorama de un teléfono más parecido a una nave espacial que a un smartphone. Mientras tanto, la actividad de la cadena de suministro de Tesla cuenta su propia historia. Fuentes asiáticas sugieren que Tesla se está asociando con fabricantes de China e India para producir componentes de gama alta. Los insiders creen que gigafactories como Giga Shanghai y una instalación de reciente aparición en la India podrían reutilizarse para la producción de teléfonos a gran escala, aprovechando los legendarios sistemas de automatización de Tesla para construir millones de dispositivos con la misma eficiencia que aporta a sus vehículos eléctricos. Pero quizá el indicio más fuerte de todos radique en las ambiciones más amplias de Tesla. La empresa ya ha invertido mucho en inteligencia artificial y en la tecnología de interfaz cerebro-ordenador de Neuralink. Un teléfono Tesla, perfectamente integrado con vehículos eléctricos, productos solares, satélites Starlink y asistentes de inteligencia artificial, podría convertirse en la pieza central del futuro interconectado de Musk. Este dispositivo no solo competiría con el iPhone, sino que representaría una nueva filosofía, en la que los teléfonos inteligentes dejarían de ser artilugios personales para convertirse en infraestructuras planetarias. Ya sea para circular en un Tesla, generar energía con un techo solar o acceder a Internet en medio del desierto, el teléfono Tesla podría ser tu puerta de acceso a todo. Ahora la pregunta es, ¿lo conseguirá realmente Tesla en 2025? ¿O se trata de otro espejismo tecnológico en ciernes? Pon un 1 por el sí o un 2 por el no en los comentarios. ¿Por qué la integración de Starlink puede cambiar las reglas del juego? A diferencia de los smartphones convencionales, que están atados a torres de telefonía terrestre, el teléfono Tesla está a punto de saltarse por completo las viejas reglas. Al conectarse directamente a la red de satélites de Starlink, este dispositivo podría funcionar libre de las garras de los gigantes tradicionales de las telecomunicaciones. Eso significa que se acabaron los intermediarios como las empresas AT&T, Verizon o T-Mobile que actualmente dominan ES, con una base de usuarios combinada de más de 400 millones de abonados. El planteamiento de Tesla no es solo audaz, es un desafío directo al statu quo. El potencial es astronómico. Un teléfono inteligente con Starlink no solo funcionaría en ciudades o suburbios,
sino en cualquier lugar del planeta, mientras que los teléfonos actuales están bloqueados en mapas de cobertura que dejan fuera casi el 7% del territorio de E.S. y vastas regiones de todo el mundo. El dispositivo de Tesla podría salvar esa brecha digital. En la actualidad, casi el 40% de la población mundial, más de 3.000 millones de personas, permanece desconectada de Internet, con más de 6.900 satélites Starlink ya orbitando la Tierra y un ambicioso plan de expansión para alcanzar los 12.000 en 2027. El teléfono de Tesla podría convertir las zonas muertas en zonas totalmente conectadas. No se trata solo de permanecer en línea, sino de reescribir quién puede formar parte de la conversación global. Y hay otro aspecto que cambia las reglas del juego: el coste. En la actualidad, los proveedores de telecomunicaciones obtienen beneficios a través de tarifas de itinerancia, planes de datos caros y tarifas internacionales. NES. Los datos ilimitados pueden costar entre $60 y $100 al mes. Pero el modelo de conectividad directa de Starlink apunta a un futuro en el que estos gastos se reducirán drásticamente, o incluso se eliminarán. Tesla no solo pretende cambiar la forma en que nos conectamos, sino también lo que cuesta estar conectado. En cambio, la infraestructura de Starlink podría permitir a Tesla ofrecer acceso a Internet por satélite a bajo coste o incluso gratuito a los usuarios de teléfonos Tesla. Actualmente, el plan residencial de Starlink cuesta $120 al mes, pero integrarlo directamente en un teléfono Tesla podría reducir los gastos entre un 20 y un 30% gracias a la tecnología propia de Tesla. Si Tesla puede ofrecer un plan mensual de menos de $50, o incluso una tarifa única para la conectividad de por vida, podría alterar significativamente la industria mundial de las telecomunicaciones, que mueve $1,7 billones. El teléfono Tesla podría funcionar como una extensión perfecta del ecosistema actual de Tesla, conectándose sin esfuerzo con los coches Tesla, los paneles solares, las paredes de energía y la automatización impulsada por la IA. La empresa ya ha producido alrededor de 7 millones de vehículos Tesla, y se espera que se vendan 2 millones solo en 2025. Un teléfono Tesla podría aumentar aún más la fidelidad a la marca Tesla al integrar navegación en tiempo real, almacenamiento en la nube y controles directos del vehículo, lo que lo convertiría en una herramienta esencial para los propietarios de Tesla. El mayor contraste sería entre Tesla OAS e iOS 18. Destacando el empuje de Tesla hacia la funcionalidad impulsada por la IA en comparación con el enfoque de ecosistema refinado de Apple. Se espera que Tesla OAS esté optimizado para la IA, diseñado para la eficiencia, la automatización y la integración profunda con los productos Tesla. A diferencia de iOS, construido en torno al ecosistema de Apple, Tesla OS podría hacer hincapié en la computación basada en la nube, el acceso directo a Starlink y una interfaz basada en redes neuronales. Por otro lado, iOS 18 continúa la tradición de Apple de diseño fácil de usar y un sólido ecosistema de aplicaciones, pero sigue dependiendo de la infraestructura tradicional de Internet en lugar de la conectividad basada en satélites. Otra diferencia que cambia las reglas del juego es la integración de la IA de Tesla, que podría superar a Siri de Apple en términos de inteligencia y capacidad de respuesta. Tesla ha desarrollado Grok 3, un asistente de IA de nueva generación que aprende del comportamiento del usuario, se adapta a sus preferencias y funciona en tiempo real con la conectividad Starlink. A diferencia de Siri, que sigue basada en aplicaciones y limitada al ecosistema de Apple, Grok 3 podría integrarse profundamente con los vehículos de Tesla, la domótica e incluso las interfaces Neuralink. Una de las posibilidades más ambiciosas es la compatibilidad con Neuralink, que podría redefinir por completo las interacciones con los smartphones. Con Neuralink, los usuarios podrían controlar sus dispositivos utilizando solo sus pensamientos, una función revolucionaria que ningún competidor ofrece actualmente. Aunque esta tecnología está aún en sus primeras fases, el potencial de integración cerebro-ordenador podría hacer del teléfono Tesla un dispositivo preparado para el futuro. Además, la realidad aumentada y la automatización basada en IA podrían dar a Tesla una ventaja sobre Apple. Apple ha invertido mucho en funciones de realidad aumentada, especialmente con los auriculares Vision Pro. Claro, Tesla podría llevar las cosas más lejos integrando la RA impulsada por IA en la pantalla de su teléfono. Esto podría permitir la navegación en tiempo real, el reconocimiento inteligente de objetos y experiencias inmersivas que van más allá de lo que iOS ofrece actualmente. Sin embargo, Apple sigue manteniendo una gran ventaja, su consolidado ecosistema de aplicaciones. Con millones de desarrolladores creando aplicaciones para la App Store,
Apple garantiza una experiencia de usuario fluida con aplicaciones de alta calidad. Tesla, por su parte, tendría que construir su propio mercado de apps desde cero, lo que podría suponer un gran reto para atraer a desarrolladores y usuarios lejos de Apple y Google Play. ¿Cómo es el diseño del teléfono Tesla en comparación con el iPhone 16 Pro Max? Se espera que el diseño del teléfono Tesla sea atrevido, futurista y más duradero que el iPhone de Apple. Los renders filtrados y los informes de la industria sugieren que Tesla se está centrando en materiales como el titanio y el grafeno. Mientras que Apple ha integrado un marco de titanio en la serie iPhone 15 Pro, se rumorea que Tesla llevará esto aún más lejos con grafeno, un material que es 200 veces más fuerte que el acero y más ligero que el titanio. Esta elección podría proporcionar un marco más duradero y ligero, haciendo que el teléfono Tesla sea menos propenso a sufrir daños por caídas o arañazos. Además, se espera que el teléfono de Tesla tenga un diseño a prueba de polvo y agua que podría llevarlo más allá de la clasificación IP68 del iPhone 16 Pro Max, posiblemente ofreciendo protección a mayores profundidades o contra una presión de agua más intensa. Una característica destacada en el diseño de Tesla es su capacidad de carga solar integrada directamente en el teléfono, que le permite aprovechar la energía solar para obtener energía suplementaria, lo que podría ser especialmente beneficioso para los viajeros o los que se encuentran en zonas remotas donde las opciones de carga son limitadas. Mientras Apple sigue centrándose en la carga inalámbrica MagSafe, la función de alimentación solar de Tesla podría añadir una capa de respeto ecológico a su dispositivo, dándole una ventaja en términos de longevidad de la batería. En lo que respecta a la tecnología de la cámara, el teléfono Tesla está listo para eclipsar al iPhone 16 Pro Max con su rumoreada cámara mejorada con IA de 108 megapíxeles. Esto superaría fácilmente el sistema de cámara Pro de 48 megapíxeles que se encuentra en el último modelo de Apple, ofreciendo una resolución significativamente mejor y funciones más avanzadas para la fotografía móvil. La cámara de Tesla impulsada por IA podría optimizar la iluminación, el color y el enfoque para obtener fotos de nivel profesional, especialmente en condiciones de poca luz. Además, hay informes que sugieren que el teléfono Tesla podría contar con una cámara frontal debajo de la pantalla, lo que permitiría un diseño sin fisuras en toda la pantalla, un alejamiento de la muesca de la isla dinámica de Apple o la cámara perforada. Esta innovadora característica de diseño eliminaría cualquier interrupción en la pantalla, lo que daría al teléfono Tesla una ventaja en términos de atractivo estético y experiencia de usuario. La tecnología de pantalla del teléfono Tesla también podría cambiar las reglas del juego, mientras que el iPhone 16 Pro Max cuenta con una pantalla OLED ProMotion de 120 Hz. Tesla podría llevar las cosas un paso más allá incorporando una pantalla basada en grafeno. Este material no solo es más eficiente energéticamente que el OLED, sino que también podría ser más resistente a los impactos, haciendo que el teléfono Tesla sea hasta un 50% más resistente a los golpes que el iPhone. La introducción de pantallas ligeramente flexibles podría permitir al teléfono Tesla absorber mejor los impactos, reduciendo la probabilidad de que se produzcan grietas por caídas. Además, se rumorea que Tesla está desarrollando una pantalla autorreparable, que sería capaz de reparar pequeños arañazos y abolladuras con el paso del tiempo, utilizando polímeros avanzados. Esta tecnología podría restaurar las pequeñas imperfecciones causadas por el uso habitual, proporcionando un 67% más de durabilidad en comparación con el cristal con escudo cerámico de Apple. Esto podría reducir significativamente los costes de reparación y prolongar la vida útil del teléfono, convirtiéndolo en una opción más resistente para los usuarios. Otra función innovadora es el sistema de filtrado de luz azul de Tesla basado en IA, que podría ajustarse dinámicamente en función de la iluminación ambiental y los hábitos del usuario. A diferencia de los filtros de luz azul estándar, que dan a las pantallas un tinte amarillento, la tecnología de Tesla filtraría la luz azul manteniendo la precisión del color y optimizando la comodidad del usuario, sobre todo para quienes utilizan sus teléfonos durante periodos prolongados. Este sistema podría ofrecer hasta un 40% menos de exposición a la luz azul, ayudando a reducir la fatiga ocular y a mejorar la calidad del sueño. Las tecnologías True Tone y Night Shift de Apple ya son conocidas por sus capacidades de reducción de la luz azul, pero el enfoque más avanzado de Tesla basado en IA podría proporcionar una experiencia más saludable para el uso a largo plazo. Además, se espera que el teléfono Tesla incluya un revestimiento antirreflejos, mejorando la visibilidad bajo la luz solar directa en un 30%,
en comparación con el iPhone 16 Pro Max, que tiende a reflejar más luz debido a su superficie brillante. La resistencia a las manchas también podría ser una característica destacada de la pantalla de Tesla, que se dice que reduce la visibilidad de las huellas dactilares en un 50%, en comparación con la pantalla de Apple, haciendo que el teléfono sea más fácil de usar y de mantener en el uso diario. Seguridad y privacidad, ¿puede Tesla hacerlo mejor que Apple? Aunque Apple se ha autoproclamado durante mucho tiempo defensora de la privacidad, Tesla podría estar preparándose para ir aún más lejos, desafiando los fundamentos mismos de la gestión de los datos de los usuarios de teléfonos inteligentes. Elon Musk ha expresado constantemente su desdén por la vigilancia excesiva y la censura corporativa, a menudo denunciando a las grandes tecnológicas por sobrepasar los límites personales. Así que si Tesla construyera un teléfono, puedes apostar a que la privacidad no sería solo una característica, sino una misión. Imagina un smartphone que no desvíe silenciosamente tus datos a un servidor central como iCloud o Google Drive, sino que los almacene localmente o en una red descentralizada de cadena de bloques. Con el interés de Musk por la descentralización y las plataformas de código abierto, Tesla podría introducir un modelo de datos radicalmente distinto, que devolviera el control a los usuarios, sin rastreo en segundo plano, sin publicidad basada en el comportamiento, sin minería de datos invisible. Si Tesla se compromete públicamente a no rastrear nunca a los usuarios, a no monetizar nunca el comportamiento privado y a no ceder nunca datos a terceros, podría provocar una conmoción en la industria tecnológica. Apple y Google podrían encontrarse en un incómodo punto de mira, obligados a reexaminar sus propias políticas de datos para seguir siendo competitivos. En esta potencial revolución de la privacidad, Tesla no solo está lanzando un teléfono, sino que podría estar lanzando un movimiento. ¿Sustituirá el Tesla Phone a portátiles, smartwatches y tabletas? ¿Y si tu próximo teléfono no fuera solo un teléfono, sino el único dispositivo que necesitarías? Con Tesla OS 19, que al parecer es compatible de forma nativa con aplicaciones de Android e iOS, el Tesla Phone podría ser algo más que un teléfono compatible. Podría convertirse en un camaleón tecnológico que se adapta a la perfección a cualquier tarea, cualquier plataforma y cualquier flujo de trabajo. Ahora imagínate esto, tienes en la mano un Tesla Phone que no solo se sincroniza con tu coche Tesla y la red de satélites Starlink, sino que también se transforma en una central eléctrica de sobremesa con un simple dock, similar al Samsung DX, pero mucho más avanzado. Conéctala a una estación de acoplamiento diseñada por Tesla y se convertirá en una estación de trabajo totalmente funcional, con aplicaciones de alto rendimiento, software de edición de video e incluso herramientas de modelado de inteligencia artificial. Añade una pantalla Tesla plegable o enrollable y tendrás una tableta de última generación. Conéctate con tu Tesla Smartwatch. El teléfono Tesla se convierte en el centro de mando de toda tu vida digital. Pero la cosa no acaba ahí. Con la creciente inversión de Tesla en Neuralink, puede que el futuro ni siquiera requiera dedos sobre el cristal. En lugar de pulsar una pantalla, podrías pensar tu camino a través de las aplicaciones, desplazarte por los documentos con un parpadeo, o lanzar tu lista de reproducción con un pensamiento. El Tesla Phone no solo sustituirá a tu portátil, tableta y smartwatch, sino que redefinirá la interacción entre humanos y máquinas. No se trata solo de especificaciones o multitarea, sino de un futuro en el que un dispositivo se convierta en la puerta de entrada a todo un ecosistema de movilidad, conectividad y control cognitivo, un auténtico superdispositivo. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados? El impacto mundial del teléfono Tesla. El teléfono Tesla, impulsado por la constelación de satélites Starlink, podría desencadenar una revolución de la conectividad, especialmente en las regiones en desarrollo de África, Asia Meridional y América Latina. Imagine que comunidades rurales enteras acceden de repente a Internet de alta velocidad sin necesidad de tender un solo cable, escuelas en pueblos remotos transmitiendo clases virtuales, agricultores recibiendo información meteorológica actualizada vía satélite, clínicas sanitarias en zonas aisladas conectándose con especialistas en tiempo real. Si Tesla ofrece acceso de bajo coste o incluso gratuito a través de su combinación de teléfono y satélite, podría convertir la exclusión digital en inclusión a gran escala. Este cambio no solo sacudirá el sector de las telecomunicaciones, sino que podría poner patas arriba todo el mercado de los dispositivos móviles. Fabricantes de teléfonos económicos como Xiaomi, Realme y Tecno llevan mucho tiempo dominando los mercados emergentes centrándose en la asequibilidad. Pero,
¿Y si Tesla ofreciera algo más que hardware? Con cobertura mundial por satélite integrada en el teléfono, Tesla no solo competiría en especificaciones, sino que controlaría las mismas tuberías que transportan Internet. Y luego está el comodín geopolítico. ¿Qué ocurre cuando una empresa privada, y no un gobierno, se convierte en la puerta de entrada a la red de millones, incluso miles de millones de personas? ¿Los gobiernos acogerán con agrado este salvavidas digital o lo verán como una amenaza a la soberanía? ¿Podrían las naciones imponer restricciones, exigir centros de datos locales o rechazar una red mundial no regulada? El teléfono Tesla no es un artilugio más. Puede alterar las fronteras, los modelos de negocio y el equilibrio. Si la visión de Elon Musk tiene éxito, el mapa digital del mundo podría ser redibujado, no por naciones, sino por satélites, software y un smartphone con el logotipo de Tesla. ¿Se convertirá el Tesla Phone en el primer icono similar al iPhone? En 2007, Steve Jobs subió a un escenario y cambió el mundo para siempre con una sola frase: un iPod, un teléfono y un comunicador por Internet. El iPhone no fue solo un producto, fue un cambio cultural. Y ahora, casi 2 décadas después, Elon Musk puede estar a punto de crear su propio momento iPhone con el Tesla Phone. Pero esta vez no se trata de pantallas multitáctiles ni de App Stores. Se trata de libertad, libertad de vigilancia de datos, libertad de zonas sin señal. Libertad de no estar atado a ningún ecosistema, con su promesa de conectividad global impulsada por Starlink, datos descentralizados e integración de inteligencia artificial sin fisuras. El Tesla Phone no ofrece especificaciones, sino una nueva filosofía digital, sin fronteras, privada e hiperpersonalizada. Para la generación Z y los nativos digitales criados en la conectividad constante, el Tesla Phone puede resonar como una insignia de independencia digital. Un punto de acceso a un mundo siempre conectado y siempre inteligente. Influencers, creadores y tecnófilos podrían adoptarlo no solo porque funciona, sino por lo que representa: una rebelión contra el viejo orden de los gigantes tecnológicos y los silos de datos. Y luego está el hombre detrás de todo esto, Elon Musk, una figura polarizadora, sí, pero innegablemente un visionario. Si alguien puede recrear la magia de 2007, cuando el mundo se quedó boquiabierto ante lo que era posible, ese es él. El escenario está preparado, los jugadores están mirando, y el Tesla Phone podría ser su momento de soltar el micrófono. ¿Será la historia que se repite o se reescribe a sí misma? Háganos saber su opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a mi canal para ver más cosas interesantes. Gracias por verlo, adiós y hasta luego.